¿Y si te dijera que para proteger la información más frágil del universo, la información cuántica, una de las mejores ideas es codificarla en algo tan inherentemente analógico y ruidoso como una onda electromagnética? Suena a guardar un secreto en mitad de un grito, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un artículo científico que explora una de las fronteras más desafiantes de la computación cuántica, que es la corrección de errores. El material se titula Quantum Error Correction with the Toric GKP Code, y nuestra misión es desgranar cómo funciona esta técnica, qué la hace tan especial y si realmente es tan prometedora como parece. A primera vista, la matemática es densa, pero las ideas que hay detrás son realmente fascinantes. Fascinantes, sí, desde luego, pero también llenas de desafíos monumentales, porque una cosa es la elegancia de un modelo teórico y otra muy distinta es enfrentarse al ruido y a las imperfecciones del mundo real. El artículo no solo presenta una solución ingeniosa, sino que también nos muestra con bastante honestidad la cruda realidad de los obstáculos. Vamos a ver dónde brilla la propuesta y dónde están sus puntos más débiles. Muy bien, pues empecemos por el principio, por la pieza fundamental de todo esto, el código GKP, que son las siglas de sus creadores, Gottesman, Kitaev y Preskill. Y la propuesta es, como poco, rompedora. Vamos a codificar un qubit, que es algo discreto, un 0 o un 1, en un sistema de variable continua. Pensemos en el modo de una cavidad de microondas, que es esencialmente un oscilador, una onda. Es un cambio de paradigma total. Normalmente pensamos en los qubits como algo análogo a un interruptor, ¿no? Con dos posiciones claras y distintas. Aquí, en cambio, la información se guarda en las propiedades sutiles de una onda electromagnética que está confinada en una caja. El gran desafío es, claro, cómo conseguir que algo tan analógico y propenso a fluctuaciones diminutas represente fielmente un 0 o un 1 digital sin ambigüedades. Para visualizarlo, el artículo propone una analogía que es una maravilla, la verdad. Hay que imaginar el espacio de fases del oscilador, que es una forma de representar su posición y su momento, o su amplitud y fase a la vez, como si fuera la superficie de un toroide, un donut de toda la vida. Los estados lógicos de nuestro qubit, el 0 y el 1, no son puntos al hacer, sino que se corresponden con los vértices de una cuadrícula perfecta dibujada sobre la superficie de ese donut. Y lo que es verdaderamente ingenioso de esta construcción es cómo redefine el concepto de error. Un error cuántico típico, como un pequeño empujón provocado por el ruido del entorno, se traduce en este modelo en un leve desplazamiento sobre la superficie de ese donut. Si el estado se mueve un poquito desde un punto de la cuadrícula, pero no demasiado, podemos ver a qué punto original pertenecía y aplicar una corrección para devolverlo a su sitio. Eso, en esencia, es la corrección de errores. Justo. Pero ese mismo mecanismo de corrección esconde el gran peligro del sistema. ¿Qué pasa si el error, ese desplazamiento, es tan grande que el estado da una vuelta completa al donut? Por ejemplo, si se desplaza una circunferencia entera a lo largo de uno de los ejes. En ese caso, aterrizamos en otro punto perfectamente válido de la cuadrícula, pero que corresponde al otro estado lógico. Un 0 se ha convertido en un 1. Y lo peor es que, desde la perspectiva del código, no hay forma de saber que eso ha pasado. Es un error lógico, un fallo catastrófico e indetectable. Y es crucial entender que esa imagen del donut con una cuadrícula perfecta es una idealización teórica. El propio artículo lo deja muy claro. Para construir esos estados GKP perfectos, con puntos infinitesimales en la cuadrícula y una separación infinita, se necesitaría una energía infinita, o sea, un número infinito de fotones en la cavidad. Y eso es físicamente imposible. Espera, un momento. Si los estados perfectos son imposibles, ¿no está toda la idea condenada desde el principio? ¿Cómo se puede construir un código fiable sobre una base que ya de por sí es imperfecta? Esa es la pregunta del millón, y es justo el problema que aborda el artículo. En la realidad, no trabajamos con puntos, sino con aproximaciones. Los estados reales son más bien pequeñas manchas de probabilidad, de forma gaussiana, centradas en los puntos de la cuadrícula. Este ruido intrínseco, que viene de la propia construcción del qubit, se modela como desplazamientos gaussianos. Así que el escudo no es perfecto. Es más bien una armadura que ya de fábrica tiene sus propias vulnerabilidades. El problema no es si hay ruido, que lo hay y por todas partes, sino cómo gestionarlo de forma inteligente.
Vale, entiendo. La estrategia que proponen es medir el estado repetidamente para rastrear cómo se van acumulando esos pequeños errores con el tiempo. Pero aquí me surge otra duda. Si mides repetidamente un estado que es ruidoso, con un aparato de medida que también es inherentemente ruidoso, ¿cómo demonios distingues el error real de la imprecisión de tu propia medida? Parece que estás persiguiendo una sombra en la niebla. Has dado en el clavo. Ese es el núcleo del problema de la decodificación. Y es precisamente para resolver este embrollo que el artículo introduce una conexión fascinante con otro campo de la física. Demuestran que este problema de encontrar la historia más probable de los errores, basándose en una secuencia de mediciones imperfectas, es matemáticamente idéntico a calcular la trayectoria de una partícula en un potencial aleatorio. Es lo que se conoce como un problema de integral de camino, algo sacado directamente de la física estadística. Lo que me parece increíble de esta conexión es que toma un problema abstracto de computación cuántica y lo convierte en un problema físico que los investigadores llevan décadas estudiando. Básicamente pueden importar toda una caja de herramientas de otro campo para atacar el problema. Es una conexión teórica muy elegante, sí, pero aquí es donde la realidad vuelve a imponerse con toda su crudeza. Calcular esa trayectoria más probable de forma exacta, lo que técnicamente se llama decodificación de máxima verosimilitud, es un problema computacionalmente intratable. Requeriría un superordenador más grande que el universo para resolverlo en un sistema de tamaño razonable. Así que, bueno, por una vez, los teóricos tuvieron que ser prácticos y buscar un atajo. Y ese atajo es el decodificador de mínima energía. ¿Qué significa eso en este contexto? ¿Qué es mínima energía? Pues, en lugar de calcular la probabilidad real de cada una de las infinitas trayectorias posibles del error, que es una locura, el decodificador de mínima energía busca la explicación más sencilla. Asume que la naturaleza es, en cierto modo, perezosa. Busca la cadena de errores más corta y simple, que sea compatible con las mediciones que hemos visto. Es una aproximación inteligente que se basa en la idea de que los errores más simples son con diferencia los más probables. Y los resultados de sus simulaciones numéricas con este decodificador son muy reveladores. Demuestran algo que parece contraintuitivo. A veces la mejor acción es no hacer nada. Si intentas corregir cada pequeño error de forma impulsiva, sin tener en cuenta la historia de las mediciones anteriores, lo que llaman un decodificador sin memoria o memoryless, el resultado es desastroso. Acabas introduciendo más ruido del que corriges, porque cada corrección añade la propia incertidumbre de la medida al sistema. Esto subraya la enorme sutileza del problema. No se trata solo de medir y corregir, se trata de interpretar una secuencia de mediciones ruidosas para inferir la historia más probable de un error que también es ruidoso. Una mala corrección, basada en una interpretación precipitada, es peor que dejar que el error evolucione un poco más hasta tener más información para tomar una decisión más fundada. Es un juego de paciencia y estadística. Vale, entonces proteger un solo qubit, GKP, es un desafío en sí mismo, pero es solo el primer paso. Un ordenador cuántico necesitará miles o millones de qubits. Aquí es donde el artículo introduce su segunda gran idea, la concatenación. Proponen usar el código GKP para crear superqubits más robustos y luego proteger esos superqubits con otro código por encima, el código tórico. Esta estrategia de dos capas es absolutamente fundamental en el campo de la computación cuántica tolerante a fallos. Es un principio clave. El código GKP, por sí solo, no puede reducir la tasa de error hasta niveles arbitrariamente bajos. Tiene un límite inherente. Para superar ese límite, necesitas una segunda capa de protección, y aquí es donde entran los códigos topológicos como el código tórico, que tienen propiedades de escalabilidad fantásticas. La arquitectura que proponen es visualmente muy clara en la figura 6 del artículo. Vamos a pintar un poco la imagen. Tenemos una malla bidimensional como una alambrada. Los osciladores que realmente guardan la información, nuestros qubits FIKP, están situados en los hilos, en las aristas de esa malla. Pero luego, en las intersecciones, los vértices y en el centro de las caras de la malla hay otros osciladores. ¿Cuál es el trabajo de estos? Esos son los espías o los qubits de medida. Su único trabajo es interactuar con sus 4 vecinos de datos para realizar mediciones colectivas, sin perturbar la información cuántica que guardan. La belleza del código tórico es que no mira los qubits individualmente, mide paridades colectivas.
Por ejemplo, un qubit en un vértice mide si el número de unos en los 4 qubits de datos que lo rodean es par o impar. Un error en uno de los qubits de datos enciende una alarma en los 2 vértices que toca, creando un par de excitaciones que podemos rastrear. La idea es como poner una caja fuerte, el qubit GKP, dentro de otra caja fuerte más grande y colectiva, el código tórico. Y aquí el artículo presenta su primer resultado clave, que es muy potente. Se plantea en un escenario idealizado. ¿Qué pasaría si las mediciones del código tórico fueran perfectas y no tuvieran ruido? Pues demuestran que el simple hecho de usar la información analógica del GKP, es decir, no solo saber si hubo un error o no, sino tener una estimación de cuánto error hubo, mejora el umbral del código tórico de manera sustancial. Pasa del 10% al 14%. Es una mejora de casi el 40% en la tolerancia al ruido. Es un resultado importante, sí, pero hay que ponerle un gran asterisco. Como bien dices, es un escenario de laboratorio perfecto. El supuesto de mediciones perfectas es el talón de Aquiles de muchísimos estudios teóricos. Es como diseñar un coche de carreras asumiendo que la pista siempre estará perfectamente lisa y seca. Nos da una idea del potencial máximo del diseño, pero la verdadera prueba de fuego, y el núcleo de este trabajo, es analizar qué ocurre cuando abandonamos ese mundo ideal y nos enfrentamos a la cruda realidad, que las propias mediciones también son ruidosas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria y la complejidad explota. Ahora consideramos el modelo completo, el realista. Tenemos ruido intrínseco en los qubits GKP, porque no son perfectos. Tenemos ruido en las mediciones de corrección de esos mismos qubits GKP. Y por si fuera poco, tenemos ruido en las mediciones de los espías del código tórico de nivel superior. Hay ruido en todas las capas del sistema. El problema de decodificación se vuelve inmensamente más difícil. Ya no es una cuadrícula en 2D. Ahora tenemos una pila de estas cuadrículas, una por cada ronda de medición del código tórico, creando una estructura tridimensional donde la tercera dimensión es el tiempo. Los errores no solo existen en un momento dado, sino que evolucionan, se propagan y se confunden entre rondas de medición, dejando un rastro enredado a través del espacio-tiempo. De acuerdo. Tenemos un problema en una malla 2D que evoluciona en el tiempo, con ruido por todas partes. Esto empieza a sonar mucho a un modelo de la física del estado sólido, como un cristal magnético, pero con el tiempo como una dimensión extra. Exacto. Has anticipado la conexión. Para resolver este laberinto, el artículo vuelve a hacer una de sus conexiones profundas con la física fundamental. Mapean este problema de decodificación a otro modelo de la física teórica. Un modelo de teoría gauge QDC compacta en 3D con desorden. Es un trabalenguas, pero la idea que hay detrás es increíblemente poderosa. Las 2 dimensiones espaciales son nuestra malla de qubits, y la tercera dimensión, como decías, es el tiempo. Cada capa es una foto del estado de los errores. Y esta analogía no es solo una curiosidad matemática, ¿verdad? Tiene consecuencias prácticas. Tiene consecuencias fundamentales. Este tipo de modelos físicos son conocidos por poder existir en diferentes fases, de la misma forma que el agua puede ser hielo, líquido o vapor. En este contexto hay una fase desordenada, donde el ruido es tan alto que el caos reina y la información cuántica se pierde irremediablemente. Sería como intentar escribir un mensaje en la arena durante una tormenta de arena. Pero también hay otra fase, una fase de Meissner, análoga a de los superconductores que expulsan los campos magnéticos. En esta fase, el sistema es capaz de expulsar los errores, de confinarlos y corregirlos, protegiendo así la información lógica que está codificada a gran escala. Lo que buscan los investigadores, por tanto, es demostrar que su sistema, con los niveles de ruido realistas, se encuentra dentro de esa fase buena, la fase decodificable. La mera existencia de esta fase es la garantía de que el código puede funcionar y escalar. Y para navegar este paisaje 3D de errores, diseñan su propio algoritmo decodificador. Y el resultado lo consiguen. Encuentran un umbral. Y este es el resultado principal y más importante de todo el artículo. Efectivamente, demuestran que si el nivel de ruido, medido como la desviación estándar de esos desplazamientos gaussianos del GKP, está por debajo de un valor crítico de sigma 0, aproximadamente 0,243, el código funciona. La tasa de error lógico disminuye a medida que se hace más grande el sistema, que es exactamente lo que se necesita. Es muy importante poner ese número en contexto. El artículo afirma que este nivel de ruido, sigma 0 sea aproximadamente 0,243,
Corresponde a la calidad de los estados GKP que se pueden crear experimentalmente con unos 4 fotones de media en la cavidad. Esto es un avance tremendo porque deja de ser una fantasía teórica de energía infinita y empieza a sonar a algo que, aunque extremadamente difícil, podría construirse en un laboratorio en un futuro no muy lejano. Conecta la teoría abstracta con la experimentación factible. Entonces podemos decir que es un éxito rotundo. Han resuelto el problema. Es un gran logro, sin duda. Encontrar un umbral en un escenario tan completo y realista demuestra que la arquitectura es fundamentalmente robusta. Sin embargo, hay que ser cautos. Los propios autores admiten que su decodificador, el algoritmo que han diseñado para encontrar los errores en ese espacio-tiempo 3D, es una primera aproximación y con toda probabilidad no es óptimo. O sea que el resultado real podría ser incluso mejor que el que han encontrado. Exactamente. Esto significa que el umbral real del código, su verdadero potencial, podría ser incluso más alto, más tolerante al ruido. Lo que han demostrado es una prueba de concepto sólida, un límite inferior. Han probado que la fase buena y protectora existe y han encontrado un camino para llegar a ella, aunque quizás no sea el más eficiente. Es un punto de partida muy prometedor, pero no la solución final y definitiva. Para redondear, el artículo cambia completamente de tercio en la última sección y presenta un resultado muy diferente. Es casi una advertencia para otros investigadores, una señal de callejón sin salida. Analizan otra clase de códigos, los que llaman códigos de oscilador lineal. Y lo que presentan es lo que en física se conoce como un teorema no-go. Es, literalmente, la demostración matemática de que por ahí no hay camino. Demuestran de forma rigurosa que para toda esta familia de códigos, que son, en cierto modo, más sencillos de implementar porque se basan en operaciones gaussianas, la codificación no protege realmente contra este tipo de ruido de desplazamiento. Si no protegen, ¿qué es lo que hacen entonces? Lo único que consiguen es apretar el error, redistribuirlo. La analogía es perfecta. Imagina que tienes un globo lleno de aire, que representa la incertidumbre o el ruido total. Puedes apretarlo por los lados para hacerlo más delgado, pero inevitablemente se alargará hacia arriba y hacia abajo. El volumen total de aire, la incertidumbre total, no cambia. En términos físicos, si usas estos códigos para reducir el ruido en la variable de posición del oscilador, inevitablemente aumentas el ruido en la variable de momento. No hay una ganancia neta de protección. O sea que es físicamente imposible reducir el ruido en ambas variables a la vez, con estos métodos más simples. Justo. Y este resultado, aunque negativo, es muy importante porque sirve para resaltar por qué el código GKP es tan especial y por qué todo el esfuerzo anterior merece la pena. La naturaleza no gaussiana del GKP, esas operaciones y estados que no se pueden describir con distribuciones gaussianas simples, es el ingrediente secreto. Es lo que le permite superar esta limitación fundamental del principio de incertidumbre que afecta a los códigos lineales y ofrecer una protección real y escalable contra el ruido. Demuestra que para luchar contra el ruido cuántico a veces se necesitan herramientas cuánticas genuinamente no triviales. En resumen, ha sido un viaje increíble. Empezamos con una idea elegante y casi poética, de codificar un qubit en la cuadrícula de la superficie de un donut. Pasamos al desafío real de un mundo cuántico inherentemente ruidoso, donde las imperfecciones no son una molestia, sino la norma. Esto transforma un problema de corrección en un complejo modelo de física estadística en un espacio-tiempo tridimensional. Y vimos que, a pesar de toda esa complejidad, esta arquitectura del código GKP, concatenado con el código tórico, no solo sobrevive, sino que demuestra tener un umbral de error prometedor y, lo que es más importante, potencialmente alcanzable con la tecnología actual, la del futuro cercano. Y de paso, el análisis nos ha enseñado por qué otros caminos aparentemente más sencillos están en realidad condenados al fracaso por principios físicos fundamentales. A veces, para avanzar, también es crucial saber qué puertas están cerradas para siempre. Exacto. Todo esto deja una última pregunta en el aire, una pregunta para reflexionar. Todo el análisis del artículo se centra en un modelo de ruido muy específico, estos desplazamientos gaussianos que hemos discutido. Pero en los sistemas físicos reales, como las cavidades superconductoras, hay otro gran enemigo, la pérdida de fotones. Un fotón simplemente se escapa de la cavidad y se pierde para siempre, lo cual es un tipo de error muy diferente. La pregunta es, ¿qué pasaría entonces? ¿Se mantendría esta robusta arquitectura? ¿O todo el castillo de naipes se vendría abajo al enfrentarse a un adversario con reglas de juego completamente diferentes? Un error de pérdida no es un pequeño desplazamiento, es un evento catastrófico para el Estado.
Analizar la robustez frente a ese otro canal de error es, probablemente, la siguiente gran pregunta a resolver en este campo. Una pregunta excelente para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.